Buenos días a todos, bienvenidos, bien hallados. Hemos estado todos corriendo esta mañana, como si fuéramos a misa casi, hace esos momentos en que el domingo por la mañana uno se arreglaba, se emperifollaba, como decimos algunos, y nos venimos a un sitio pues a acompañar a una persona extraordinaria. A ver, yo no tenía nada preparado. Yo soy Elena del Real. Cuando empiecen a leer el libro, pues en un cachito soy yo la que he escrito el prólogo. Este año ha sido interesante porque a veces no te paras a pensar las personas que tienes a tu alrededor. Ya vamos a empezar, menos mal que trajeron los pañuelos. ¿Dónde pusieron los pañuelos? Ah, están detrás del cojín. No te paras a pensar cómo hay personas que creen en ti mucho más que tú. Y es un defecto que traemos de fábrica. O sea, normalmente hemos venido aquí y lo único que tenemos que hacer es cuidarnos, atendernos y salir adelante con nuestras intuiciones y nuestras ganas de hacer cosas. Sin embargo, le prestamos mucha más atención a todo lo que nos dice cualquiera que pasaba por allí. No tenía nada preparado y este fin de semana ha sido súper intenso. Yo vengo de Tenerife, que a mí me cuesta poco coger un avión, ¿vale? O sea, que si alguno tiene alguna fiesta, alguna cosa, me puede invitar, que yo cojo un avioncito de 2 horitas y en un momentito me planto aquí. Y cuando Carol me dijo que quería que yo hiciera el prólogo, yo dije, ¿estás segura? O sea, ¿de verdad? ¿Qué quieres que yo lo haga? Y esto va a colación porque yo a principios de año escribí un libro con otras 10 personas. O sea, este año ha sido escrito 2 cosas importantes. Y hasta hace unos días no me senté a reflexionar, a decir, jo, es que esto no lo hace todo el mundo, ni lo hace cualquiera, ¿no? Sino alguien como que tiene algo que decir. No tenía nada preparado, pero como las cosas son así, anoche me vino ahí como la inspiración completa y no me ha dado tiempo. Yo soy muy tecnológica, ¿vale? Yo soy de las de, si alguno tiene algún problema con la tecnología, yo le hago que sea mucho más sencillo, mucho más fácil. Y aquí la tecnológica lo tiene en agenda escrito a lápiz y bolígrafo, ¿vale? O sea, que así es la vida. Así que me van a permitir que lea lo que yo tenía escrito. Que bueno, que voy a hacer un acto de maravillosa cursilada porque tengo gafas, ¿vale? O sea, voy a ver si entiendo mi propia letra de anoche a las 11 de la noche y si soy capaz de reproducirlo con el entusiasmo con el que lo escribí. A veces imaginas las cosas que te suceden en la vida y luego llega el universo, va y te lo mejora. Nunca pensé en estar presentando el libro de Carol y mucho menos ser la autora del prólogo. Un acto de amistad con valor incalculable que habla de la generosidad de esta pequeña niña risueña que es mi amiga Carol. Durante toda mi vida he pensado que el amor incondicional es el de los padres a los hijos y a veces, en su cargo, viceversa. Pero con la edad y muchas tribulaciones me han demostrado que la amistad en las personas es el mayor grado de amor que se puede demostrar entre ellas. Esa sensación de arropo, de calor, de libertad que se consigue cuando abandonamos el personaje que todos tenemos y somos tal cual, en un acto de valentía, un acto de valentía, y que donamos nuestra esencia a la otra persona construyendo un castillo de no juicio, de respeto, de amor y de aceptar a la otra persona en todos sus aspectos. Eso es lo que hemos creado Carol y yo. Parece que me estoy declarando, ¿vale? Así que solamente tengo palabras de agradecimiento por aceptarme, por respetarme y por ahora dejarme unirme a ti en nuestro hijo, que es este formato libro. Gracias, gracias, gracias. Te quiero mucho. Si me quedan 2 minutitos para leerles un poquito del prólogo. ¡Wow! Como verán, yo no soy nada expresiva, entonces una de las mayores responsabilidades que me han pedido en mi vida es hacer un prólogo. Corrijo, es hacer el prólogo del libro de Carol. O sea, ella que habla del storytelling. O sea, hola. La relación de amistad que hemos tenido Carol y yo ha estado basada en la virtualidad. Es decir, nos conocimos en un programa de ultraproductividad donde había más de 100 personas que nos dividían en grupos de 10 para trabajar durante unos meses en sesiones semanales y acciones diarias en nuestra vida. Nunca coincidimos en ningún grupo.
hasta que una de las formaciones finales, en las que las dos teníamos que elegir a otra persona con las que no hubiéramos tenido contacto hasta el momento, para que se convirtiera pues, en nuestra buddy coach, es decir, de acompañante para ejercitar la acción semanal de ponernos al día en lo que estuviéramos haciendo. Yo cambio palabras, ¿vale? Por si después lo leen y no es exactamente igual. Desde ese día ya han pasado 4, bueno, va a ser en marzo 5 años, a lo tonto, en los cuales nos hemos visto rigurosamente cada semana. O sea, imagínense. Menos en algunas, bueno, contadas excepciones. Y desde entonces compartimos nuestra vida tanto personal como profesional, haciéndonos crecer y superar nuestras piedras en el camino. Así que bueno, pues yo estoy encantada, maravillada, emocionada, todos los hadas que se les puedan ocurrir, porque esto ha sido una gran oportunidad para mí. Gracias por estar. Antes de empezar a hacer nada y contar algo, sé por qué estoy aquí, pero tampoco sé por qué estoy aquí, porque tú conoces a Carol, has dicho, hace 5 años. Yo hace 4 minutos y medio. La conocí hace unas semanas en un evento y maravilloso, se acercó a mí y me dijo, ¿me quieres presentar el libro? O sea que y desde entonces sí que hemos hablado bastante, pero poquito, ¿no? Y ha sido, creo que es una amistad que ha venido a mi vida para quedarse. Hay otras amistades que duran un instante, otras que duran mucho tiempo y otras pues que no duran, ¿no? Entonces, creo que luego ella contará algo más si quiere sobre mí y por qué quiere que presente yo este libro. Pero antes de empezar, voy a hacer mis 2 premisas. Yo siempre hago 2 premisas cuando doy una charla, presento el libro, una conferencia, un taller o cuando hago cualquier cosa. Y es que la primera es que no me hagáis ni puñetero caso. ¿Vale? Eso es lo primero. Porque yo soy Rafa. He bebido, he sentido y yo os cuento mi verdad, mi forma de interpretar la vida, mi forma de sentir. Yo no estoy en la mente de Carol, ni he sentido lo que ha sentido ella, ni en la de mi amiga Bea, ni de mi amigo Carlos, ni de mi amiga Ágata, ni de muchos de los que estáis aquí. Con lo cual, de lo que yo diga, cogéis lo que os interese y lo que no, directamente, iba a decir al cubo de la basura, pues al cubo de la basura. ¿Vale? Reciclado o sin reciclar, directamente a la basura. Esa es la primera. Y la segunda es que yo soy responsable de lo que yo diga. Lo que vosotras y vosotros entendáis es vuestro problema. Bastante tengo yo ya con mis historias como para encima hacerme responsable de las vuestras, ¿no? El otro día iba paseando por mi pueblo, vivo en un pueblecito de Alicante que se llama Ibi, que está en la montaña. Mucho frío, más que aquí en Madrid, ¿eh? Aunque no penséis que es playa. Iba caminando y me dice una chica, oye Rafa, lo que dijiste el otro día en la radio, y digo, uy, a ver, yo no dije eso, cariño, eso es lo que tú has entendido, yo dije otra cosa. Con lo cual, lo que vosotras entendéis es vuestra responsabilidad, no es la mía, ¿vale? Dicho eso, hay algo muy bonito y es que nuestro conocimiento en la vida siempre empieza por la vista, por lo que vemos. Y esto es muy importante, no nos damos cuenta. De hecho, estamos 9 meses en la oscuridad. Y de esos 9 meses de la oscuridad no vemos. Pero ¿cuáles son los sentidos importantes? ¿Cuáles son? El olfato, el gusto, pero sobre todo el tacto. Hasta que no salimos empujando de esa oscuridad, que es cuando la mujer da a luz, es cuando empezamos nuestro conocimiento, ¿no? Digo esto porque es algo muy bonito y porque en el tacto y en el tocarnos, dicen que en el destino del hombre está en nuestras manos. Puede ser que sea verdad, no lo sé. Yo lo que sí que sé es que las manos son importantes, pero vamos a hacer algo cuando luego cojáis el libro, tú que lo tienes, Elena, cuando cojáis un libro en vuestras manos, utilizar los 5 sentidos. El primero que hay que utilizar cuando se coge un libro es el olfato. Es una dinámica que yo hago siempre y que os la quiero compartir para que lo llevéis. Y es oler. Oler el libro si es nuevo, que huele a imprenta, si es viejo, esas humedades, si lo ha tocado a alguien que quieres, que te deja el aroma, el perfume, su colonia, ¿eh? Es maravilloso. Ese es el primer sentido. El segundo, que yo lo tengo en mi orden, es el tacto. Y el tacto es tocar la rugosidad, el papel, la portada, la contraportada,
acariciarlos. Por eso es muy importante cómo se edita un libro y qué pastas tienes. Hay gente que edita libros y dices, lo tocas y dices, ay, no me te ganas ni de leerlo, ¿no? Pero este de Carol no, es importante, ¿vale? Muy importante el tacto. Y luego el oído. Ponerlo, escuchar, el crepitar de las hojas, pasarlo. Ese sonido que tienes cuando rozas la yema de tus dedos con el papel es muy importante. Hacer esto, porque el libro es un ser vivo, aunque no lo queráis. Es parte de esa vivencia que en este caso ha tenido Carol y lo ha dejado plasmado en esas hojas, en ese papel, ¿no? Y luego el último es el gusto. Diréis, ¿y el gusto por qué? Pues el gusto porque todos hacemos esto. ¿A que sí? Para pasar la página. Y a veces esto, y tienes que hacer así porque no hay manera de pasarla, ¿no? Cuidado cuando... Porque os acordáis todos del nombre de la rosa, lo que pasaba, estaba envenenado y la palmaban. O sea que cuidadito con el gusto, ¿no? Que es importante. Y al final es la vista, que es encontrarse con esas 27 amigas. Los que somos ya mayores teníamos 28, pero la RAE nos ha ido quitando letras y ahora el diccionario está en 27. Esas 27 amigas que son las que construyen frases, textos y cosas maravillosas, ¿no? Todas ellas son posibles y son las que te hacen sentir y vivir cosas. Hacer este juego cuando cojáis un libro. Cuando vayáis a una librería, a una biblioteca, coger el libro, disfrutarlo, tocarlo, sentirlo. Os va a decir muchas cosas. Ojearlo, escanearlo, con vuestra vista y pasarlo. Siempre se queda algo, aunque penséis que no. Siempre se queda algo y es muy bonito, muy bonito. Iba a hablar sobre la escritura, pero me lo voy a saltar, porque si no, nos dan las uvas aquí y lo importante es que Carol cuente su libro, que se lo compréis obviamente y que luego pues lo firme, ¿no? Pero solamente deciros una cosa, soy una persona, igual que Elena os soluciona cualquier problema de informática o de redes o lo que sea, a mí no me busquéis para esto. O sea, tengo teléfono porque lo tengo que tener, lo tiene mi amiga Bea ahí al fondo ahora, porque tengo que tener teléfono. Soy un negado para todas estas cosas, pero no porque sea bobo, sino porque no me gusta. No escribo ni a bolígrafo, solamente escribo a lápiz, luego si alguno quiere les enseño los lápices que llevo en mi bolso y a pluma. Y a partir de ahí, todo lo demás para mí no existe. Soy de la vieja escuela, ¿no? Entonces, la escritura para mí es otra historia. Y luego, aquí hablan de muchas cosas en Siéntete quién eres, la historia de tu verdadero ser. Carol cuenta cosas. Yo voy a empezar con uno que tiene en el libro, que es la gratitud. Es importante. Nosotros decíamos, los que somos ya tenemos cierta edad, que es de mal nacido ser agradecido. Los refranes son muy buenos y muy interesantes. Para mí estar aquí es un placer. Yo he presentado libros en muchísimos sitios de España. Se lo estaba comentando a Ágata antes. Pero en Madrid nunca había presentado ninguno. Y es la primera vez. Entonces, para mí es un placer y un privilegio, no por el libro en sí, sino por la persona que ha escrito el libro. Porque he conocido a Carol y Carol es una persona que luego voy a coger la chuleta porque he hecho como 3 presentaciones. Yo cada vez que me pongo a leer un libro hago una presentación y luego la voy cambiando según lo vuelvo a leer, lo vuelvo a releer. Ahora os enseñaré parte del libro, pero venía en el AVE y como eran 2 horas y media de viaje, pues he cogido mi pluma y me he puesto a escribir y he hecho otra presentación. Total, que la que tenía la he cambiado total. Entonces, me he acordado, porque viniendo en el AVE, digo, bueno, ¿qué me trae, no? ¿Qué me dice esto? Y mientras venía he buscado lugares, ¿no? Buscaba lugares, buscaba recuerdos, algo que me uniera, pero no encontraba. Y al final me ha venido que leer es ese ritual que implica gestos, posturas, objetos, espacios, que es donde estamos ahora, ¿no? Y materiales. Pero sobre todo, movimientos y modulaciones de luz. Qué importantes son las modulaciones de luz cuando estamos leyendo. Qué importante es buscar ese sitio, ese sillón, ese lugar, tu espacio para leer, ¿no? Para mí es muy importante. Bueno, pues imaginar cómo leen las personas. Yo estaba imaginándome cómo lee Carol en su casa, ¿no? Y qué necesitas conocer, cómo son, quién son, qué piensan. Ella no lo sabe, pero yo llamé a Bea que me contara cosas de ella, llamé a Ágata, cuéntame, no sé quién es. Y entonces intentaba averiguar cosas, ¿no? ¿Dónde viven? Pues es esa red de círculos, es entrar en su libro, es entrar en su vida. En el libro de Carol
¿Ha sido fácil o difícil? Pues no lo sé. Lo que sí que os puedo decir es que ha sido muy bonito. Y todo comienza, pues como casi todo en la vida, la necesidad de expresar. ¿Expresar qué? Sentimientos, deseos, sueños, de sentirlos, pero sobre todo de compartirlos, que es lo que hace Carol en su libro. Y mostrarlos a todos los demás. Cuando leáis el libro lo vais a ver, porque es como ella, a través de su libro y de sus historias, se va proyectando y nos va contando. Así comienza Siéntete quién eres, siente quién eres, esa historia de tu verdadero ser, y es como un cuento. Para mí comienza como un cuento. Y yo he visto a Carol así. Érase una vez una mujer que se construyó unas alas para pasar, para pensar, para sentir, para crecer, para vivir, para soñar, para volar escribiendo. Es una mujer que para mí vive acariciando con sus palabras y además es una mujer que cuando junta las letras crea historias. No la suya, sino las nuestras también. Lo vais a ver, porque vais a compartir muchas cosas de las que ella cuenta, porque las hemos vivido nosotros desde nuestra perspectiva. Las vas a recordar y las vas a volver a vivir. Para mí, Carol es una mujer que vive procurando no solamente letras, que las encarcela para dejar sentir todo eso que ella siente y se desgarra, ¿no? Siente quién eres, a mí me ha devuelto a mi infancia. Bueno, mi infancia cuando era chiquitito me refiero de edad, porque bajito me queda igual. Por eso me he sentado, porque para poder disimular un poco, ¿no? Es un libro que en mi infancia pasa y pesa. Fue como una losa, porque mi mundo, como el de muchas de las caras que veo aquí, algunas caras, era un mundo duro, de hombres rectos, de hombres donde no necesitaban más ley que su conciencia y que con un apretón de mano servía, cosas que hoy en día se da por escrito y ni por escrito ya sirve. Entonces era un mundo diferente, era una época donde los sentimientos eran cosa de mujeres y a los hombres no se nos permitía ni llorar. Y esto era complicado para algunos de nosotros, ¿no? Una época donde las emociones no se expresaban, pero es que no sabían expresarse tampoco, porque no nos habían enseñado. Y ahí me ha devuelto el libro de Carol, ¿no? Una época de respeto, de miedo quizás, pero siempre con cariño y con amor, que nos daban o nuestras madres o nuestros padres. A mí mi padre no me abrazó, no me besó, creo que hasta que me fui a la mili. Pero es que el pobre no sabía hacer más, ¿no? Entonces, y lo quería muchísimo y lo sigo queriendo. Y si estoy algo arrepentido en la vida, bueno, porque hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada. Yo sí que me arrepiento de muchas cosas. Pero si tengo algo allí dentro, es no haberle dicho a mi padre todas las veces que tenía que haberle dicho que lo quería. Se marchó, le dije que le quería, pero tenía que habérselo dicho más veces y haberlo abrazado más, ¿no? Bueno, pues eso. Siente quién eres es ese libro con el que recuerdas, con el que percibes, con el que notas silencios. Esto lo vais a ver porque a mí me ha marcado mucho. Es un libro que te enseña a ver, que te ayuda a encontrar la belleza en todo lo que puedas, en todo lo que veas. Es fácil. Y te enseña a maravillarte con otro mundo. Obviamente es el mundo de Carol, pero eso lo vais a descubrir vosotros mismos a través de vuestra historia, que se va pero a filtrar, a compenetrar y a mezclar con la de Carol, lo vais a ver. Por lo menos yo así lo he sentido. Y cuando lees el libro de Carol, el mundo se ha transformado. Y dirás, ¿cómo que el mundo se ha transformado? A la gente le da igual si has leído el libro de Carol o no. Ya sé que le da igual, no tiene nada que ver. Pero el mundo ya no es el mismo, porque lo que va a cambiar es tu mirada, tu forma de ver el mundo después de haber leído Siente quién eres. Porque vas a sentir quién eres, os lo garantizo de verdad. Creo que es, no sé lo que vale el libro, pero creo que es una de las inversiones más maravillosas que podéis hacer, porque es sencillo, fácil de leer, pero a la vez complicado, complejo y que os va a hacer reflexionar mucho, ¿no? Solo a través del arte hay un capítulo que ella habla de un libro que es, creo que es algo del artista, no me acuerdo. Luego, ahora repasaremos algo rápidamente. Solo a través del arte podemos sentirnos nosotros mismos, ver lo que el otro ve, de ese universo, que no es el universo nuestro, y esto lo voy a explicar,
porque creo que es muy importante y en el libro de Carol está. Y es cómo vemos las cosas. Cuando tú ves una pintura, cuando ves una escultura, cuando ves una peli, todo eso te va a cambiar. Cuando lees un poema, cuando lees el libro de Carol. Entonces, leyendo el libro de Carol es cuando vemos una visión del mundo diferente. Porque entonces ves cómo el artista ve, cómo Carol ve, o por lo menos intentamos, ¿no? Y a partir de ahí, de esa visión suya, pues aprendemos. Tengo el libro de Carol destrozado porque está escrito por todos los lados. No voy a entrar en mucho, podría decir muchísimas más cosas. No voy a entrar en más detalles, perdón, que si no, no se graba. No voy a entrar en más detalles, pero sí que quiero contaros y repasar dos o tres cositas del libro, algunas de los textos. Me he quedado, tiene un prólogo donde habla de cosas y el primero dice dudas, ¿no? Y wow, en este de aquí es importante. Yo me he anotado aquí que por muy alternativo que seas, cuando dudas si empezar por el principio o por el final, dejas de ser alternativo. Porque dices, voy a empezar por el tercer capítulo, vale, pero el tercero se convierte en el primero, por muy alternativo que seas, porque no hay más tu tía. Entonces, lo primero es que se convierte, ¿no? Entonces, dice que dudas, además, dudas es dubitare del latín. ¡Wow! ¿Y eso qué significa? Pues significa sospechar. No dudar, sino sospechar. Entonces es bonito, ¿no? Bueno, si no se graba bien, Bea, me dices, porque yo me voy para arriba. Se me va. Y luego sí que quería contaros algo. Está todo el libro subrayado, si lo veis, y lleno de textos y tal. Solamente voy a coger unos poquitos para que os deis una idea. Dice, bueno, Carol es el nombre de un villancico, que se llama Carol a los villancicos, pero significa también luz y calidez. ¡Wow! En esta vida que luchamos por las cosas de calidad, nos olvidamos de la calidez. Y a veces es más importante la calidez que la calidad. Pero vamos desvariando. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque para sentir, como dice en el capítulo de dudas, para sentir a veces hay que sentarse. Y cuando vas a cruzar un río, eso es el corazón, tum, 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 tum. Para sentir hay que sentarse, y vivimos en un mundo muy rápido, ¿no? Y creo que hay que sentarse y pararse a reflexionar muchas veces. Es verdad que el ir rápido a veces nos puede salvar, ¿no? Cuando vas a cruzar un río y hay ese tronco salvador que lo ves, ese tronco redondo, nos imaginamos. A ver, si no lo pasas corriendo, te caes. ¿Vale? Si piensas, te caes. Si dudas, te caes. Pero después tienes que parar de decir, ¿cuál es el camino que voy a continuar y voy a coger, ¿no? Entonces la rapidez es buena, pero no para todo, ¿vale? Es algo que hay que tener en cuenta. De eso hablaremos un poquito más. Bueno, pues eso es un poquito lo que dice Dudas. Habla de... Me estoy saltando todo, para que veáis que no quiero ser muy allá. Habla de alegría, de tristeza, de orgullo. A ver, que tengo la chuleta aquí, que había alguna que no me quería... Tristeza, alegría, miedo y reír. Esos capítulos los he metido todo en uno, ¿vale? Porque fijaos si es importante. Cuando lees el libro de Carol, te preguntas tristeza, alegría, reír. Y yo estaba pensando, digo, wow, alegría. ¿De dónde viene alegría? Viene de alacer, que significa rápido, alegre, o alegro, como en la música clásica, ¿no? Un alegro, que es esa pieza rápida. Pero claro, dices tristeza, alegría, miedo y al final reír. Claro, ¿qué hago yo aquí cuando me voy a reír y a miedo? Pues me acuerdo de ese libro maravilloso que es El nombre de la rosa. Y te hace reflexionar, porque, o sea, ¿habéis leído el libro alguno o alguna? Sí, a ver, ¿cuántos? Que me haga una idea. Bien, wow, estamos con lectores. Y si no lo habéis leído, habéis visto la peli. Sí, ¿no? Vale. Pregunta de examen, ¿cómo mola esto? ¿Quién me sabe decir cuál era la trama de la película? Del libro. O de la película. Es una película que sin leer el libro está bastante bien, ¿eh? Asesinatos, muy bien.
iban matando a los monjes, ¿verdad? Muy bien. ¿El qué? Por un texto prohibido, muy bien. También podemos decirme, hay gente que me dice, pues la lucha entre franciscanos, benedictinos, la iglesia y el poder y toda la historia. Muy bien. ¿Habla de sexo? También, escondido, aunque no se ve gran cosa. ¿Habla de asesinatos? Ya. Pero ya que me has dicho el texto, ¿te acuerdas qué texto era? Nadie se acuerda del texto. O sea que va de un texto prohibido, por culpa de ese texto matan a gente, pero no nos acordamos. ¿Sabéis qué texto era? ¿Qué libro era? Que sale Guillermo de Baskerville con Atso, interpretado por un Sean Connery maravilloso, con todos los libros allí, cuando se incendia. ¿Os acordáis? Pues era el Tratado de la Risa, que está dentro del Tratado de la Comedia de Aristóteles. ¿Por qué? Porque la risa estaba prohibida, igual que la mujer. Todo lo que hacía feliz al hombre estaba prohibido. Siempre está prohibido lo bueno, comerte un trocito de chocolate, el sexo, todas estas cosas, todo lo bueno está prohibido siempre, ¿no? La risa, porque cuando el pueblo ríe es feliz, y cuando el pueblo es feliz no se le puede manipular ni se le puede controlar. Eso me ha llevado, quiero decirte. Podemos hablar de miedo, de muchas cosas, ¿no? Pero fijaos qué bonito. Voy a seguir pasando porque no quiero destriparos el libro ni hacer spoiler. Pero ¿quién eres? Sí que me voy a parar un poquito. Porque ¿quién eres? Eres es existir, suceder, estar en un lugar. A veces se nos olvida esto cuando nos preguntamos quién eres. Sedere, del latín, sentarse. Para estar tienes que sentarse. Ellos se referían al estar quieto, pausado, sentir, ¿vale? Entonces, ese es el devenir de la historia. Ella ha puesto una frase de Nietzsche que yo no estoy muy allí porque dice, conviértete en quien eres. Él creía en el devenir, ya que pues nunca hay un momento estático, ¿no? En la realidad. Entonces, termina la experiencia del ser. Bueno, yo es que lo del presente es muy complicado, porque vivir el presente es ese instante. ¡Pum! Y ese instante ya ha pasado. Estamos en otro instante, estamos en un instante constante, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en filosofía, que ya bastante tengo yo. Voy rapidito. Y una más para ir acabando y doy paso a quien queréis vosotros, que es escuchar a Carol. La dicha del ser, que es lo último. Ser, que es existir, suceder, estar en ese lugar. Y la dicha, que es decir, que es, pero en origen, el decir en latín era señalar o indicar. Y eso viene a estar unido al sedere del ser, del estar sentado. El estar sentado no es estar quieto, es estar contigo mismo, ¿no? Por eso es importante la quietud, la lentitud y la plenitud. Para los que no éramos así, que en el cole íbamos todos juntos a clase, era el sosiego que nos decían los... Yo tenía un profesor que era cura, vivir despacio y completo, que es lo que nos decía, ¿no? Si aprendemos a estarnos quietos, eso es la meditación. Eso es meditar. Ese es el sentare, el estarte ahí contigo mismo, ¿no? Si aprendemos a actuar un poco más lentamente, no es lo mismo. Y es cuando llegamos a la plenitud. Y actuar rápidamente, el estar pendiente de los niños, del colegio, del trabajo, nos lleva a una vorágine que eso no nos hace ser plenos ni completos, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede reflexionar en el libro de Carol. Y me estoy saltando mucho más porque ya sé que llevo mucho tiempo hablando. Amor. Esta sí que la quiero explicar un poquito. Porque amor, del latín a es sin y mor mortis. Amor significa vivir sin muerte. ¿Qué es más importante? Porque el amor creo que es una palabra que está sobrevalorada. Por encima del amor hay otra cosa que es mucho más importante, que es el respeto a las personas. Pero por encima del respeto hay algo mucho más importante todavía. Y es una palabra sencilla y humilde, que es cuidado, los cuidados. Cuando yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí, hay respeto. Por ende, hay cariño, amor, sexo, lo que queráis. Pero si yo no te cuido a ti y tú no me cuidas a mí, lo demás no existe.
Es así. Y esto en el texto del amor está. Luego dice, y habla de la definición que tiene amor de la RAE, que yo no comparto, porque yo dejé de utilizar el diccionario de la RAE hace mucho tiempo. Utilizo el de María Moliner, que es una mujer maravillosa, que es una mujer que nunca le dieron un sillón en la Real Academia, y que es su diccionario es mejor, porque la RAE se le ha ido la pinza. Pero mucho, mucho, mucho. Mucho. Ha permitido cosas que para mí no me gustan nada. No voy a criticarlas. Bueno, pues ella dice, pero usar el de María Moliner, comprarlo. Hay una aplicación muy bonita que la podéis tener. Ella dice que habla un poco de la locura, ¿no? Que hay que vivir loco. Y entonces me he acordado del Quijote, donde este hidalgo maravilloso nuestro vive toda la vida loco para al final tener un momento de lucidez y desde la cordura morir y hablar del amor. Porque él va con su amigo, que no era su amigo, era su criado, Sancho Panza, pero que se convierten en amistad. Como en tantos ejemplos que hay de amor en la literatura. Mujercitas, amistad de hermanas con los hombres. La vuelta al mundo en 80 días. Amistad de Wilberforce con Passepartout, que luego se vuelven amigos inseparables. Infinidad de ejemplos dentro de la literatura, ¿no? Y el hidalgo se vuelve loco, que es lo que tenemos que hacer todos para luego vivir cuerdos. Salto. Y me voy al final, porque aquí dice la autoestima. Que no me gusta la palabra autoestima, creo que debería ser estima, y ya está. Eso de autoestima, pues como que no me gusta mucho, pero bueno, igual como con el amor, ¿no? Como se ha puesto ahora de moda, en que te tienes que querer a ti más que a los demás, pues todo el mundo se quiere mucho. Y hemos convertido esto en una sociedad de egoístas que flipas y que alucinas. A ver, ¿te tienes que querer? Sí, pero como el mejor coach de la historia. Mira que yo las palabras en inglés las odio un poco, pero bueno, como el mejor entrenador de la historia, que fue Jesucristo, ¿no? Si te quieres a ti más que a los demás, con todo el cariño, lo voy a decir suave porque me estáis grabando, eres un puñetero egoísta. Pero si te quieres menos, te falta autoestima. Entonces, ¿dónde está todo? Pues en lo que decía Jesús. Equilibrio. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Equilibrio. Y los que tenéis hijos o hijas, pues lo sabéis. Es decir, hay amores que están por encima muchas veces del tuyo. Aunque no tiene que ser así. Y entonces llegamos a la autoestima, donde primero tú, después tú y tercero tú. Y tengo muchas cosas que hablar con Carol porque hemos coincidido en infinidad de cosas. Pero hay algo maravilloso. Yo hago un taller muy bonito y en mi taller yo digo eso, pero yo hago un podio. Y pongo medalla de oro, tú. Medalla de plata, tú. Y medalla de bronce, tú. Y luego los diplomas olímpicos para los demás. Empiezas a poner pareja, hijos, amigos, hermanos, ¿no? Y entonces hemos coincidido en eso. Y es muy bonito, porque la autoestima es auto, que es del latín por sí mismo, y luego estimar, que es valorar, que es importante el valorarse, que eso no lo hace la gente. No olvidéis nunca quién sois, estoy acabando ya, porque hay que vivir. Si estuviéramos de juerga, diría lo que el cuerpo aguante, ¿no? Cuando nos íbamos de juerga y de cervezas. Pero en este mundo creo que hay que vivir lo que tu alma aguante. Todas las almas no están preparadas para aguantar todo. Y esto lo vais a descubrir en el libro de Carol, lo vais a ver, ¿no? Este no es un libro para los que viven por costumbre. Este es un libro para quienes viven por inquietud, para los que viven buscando cosas, para los que quieren encontrar cosas, porque lo es bonito no es ser feliz, es ser feliz mientras caminas. Decía el maestro Galeano, le preguntaban que para qué servía la utopía, y él decía, la utopía es lo que está en el horizonte. Das 2 pasos hacia el horizonte y la utopía se aleja 2 pasos. Das 10 y se aleja 10. Y entonces le preguntaron, maestro, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para nada. Y él dijo, sí, para que sigas caminando. Entonces, eso es, este libro no es para esa gente, ¿no? Carol es empujar. Empujar en latín es pello, ¿vale? Que si le añadimos el at, es hacia. Y dar vida es ad pello en latín. Entonces, con Carol es empujar siempre hacia. No sé hacia dónde, todavía no la conozco lo suficiente, pero tengo clarísimo que es empujar hacia algo. Y que es esa acción
que realiza cualquier mujer cuando va a dar a luz: empujar. Porque empujando es como se da vida. Y colorín colorado, esta presentación se ha acabado. Perdonar porque he sido un poquito largo, pero creo que el libro lo merece. Podría decir muchísimas más cosas que las tengo escritas, pero creo que con eso es suficiente, porque lo importante es que escuchéis a Carol y que disfrutéis de su libro. Por lo menos que lo disfrutéis la mitad de lo que yo he disfrutado leyendo, garabateando en él, escribiendo en él, porque ha sido algo maravilloso. Nada, un placer. Y os dejo pues con Carol Martínez, que es la autora de este maravilloso libro. Me tengo que poner de puntillas, ¿eh? A ver, decía Rafa al comienzo que no sabía el por qué le había elegido para hacer la presentación. Y creo que no hace falta que diga nada después de la pedazo de presentación que siento que ha hecho. Bueno, primero quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí un domingo por la mañana, que sé que hay planes mucho más entretenidos que hacer que venir aquí, pero me siento ultra, hiper, mega agradecida, la verdad. Gracias, 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 gracias. Quiero empezar con un texto que no es mío y que yo siento que no llegó a mí por casualidad. Ahora os contaré quién me lo mandó y en qué circunstancias, pero bueno, ahora cuando lo lea creo que os hará sentido el por qué lo comparto. Dice así: no te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase. Y para ti no hay tiempo casi nunca y nunca te regalas un detalle. Y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde. Y va pasando el tiempo, y va pasando, y vas envejeciendo en el paisaje. Y no se te pregunta por tu risa, que se fue diluyendo con la tarde. Y siempre los demás. ¿Y para cuándo una cita contigo en cualquier parte? Te necesitas más de lo que piensas, y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte, pero no te pareces importante. Y siempre tú después, y siempre luego, y siempre para ti más adelante, y siempre tú detrás, y siempre nunca, y el tiempo que se va sin esperarte. Queda contigo en un lugar hermoso, lleva una flor para identificarte, y cuéntate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte. Porque no hay como tú nadie en el mundo, porque en el mundo como tú no hay nadie. Y siempre los demás. Y siempre luego. Y vas envejeciendo en el paisaje. Y nunca tus asuntos lo primero. Y déjalo pasar, que no hace falta. Y acaso el mes que viene, si se puede. Y el tiempo que te agacha la mirada. Y tú, cuando los años lo permitan. Y tú, cuando esta crisis un día pase. Y tú cuando se pueda en otra vida. Y tú, nunca jamás de los jamases. Y el tic-tac del reloj en tu muñeca. Y vas envejeciendo en el paisaje. Este texto es de Magdalena Sánchez Blesa. Y me lo envió una amiga a la que conocí en Chile, con la que no tengo contacto tan a menudo, pero que de vez en cuando hablamos. Y de la nada me envió un vídeo de Magdalena recitando estas palabras. Y siento que no llegó a mí por casualidad, porque yo en el día de hoy no tenía muy claro. Voy a pedir unos pañuelillos. Ah, no, mira, si los tengo aquí. Porque anda, que hacer una presentación cayéndose el moquete, pues no queda muy glamuroso. Perdonar. La realidad es que yo no tenía muy claro que iba a contar en
en la presentación de hoy, porque aunque sí que me dedico a hacer otras presentaciones para otros y hablar y a escribir para otros, pues entran las dudas y uno no sabe de qué va a hablar. Y siento que este vídeo que me mandó mi amiga Eva, que hoy no nos puede acompañar, pero yo le dije, no te preocupes que vas a estar presente. Me lo envió ella y pensé que era la manera más bonita de empezar, porque siento que Magdalena en este texto captura esa sensación de que siempre nos postergamos, de que siempre nos dejamos para después, de que siempre nos ponemos en segundo plano y olvidamos el valor de quiénes somos y de nuestra historia. Y para mí creo que era el punto de partida perfecto para invitaros a hacer una pausa y que miréis hacia adentro. Ese es el título de mi libro, Siente quién eres, para que os sintáis, para que os conectéis con todas las emociones que impregnan vuestra historia. Porque yo soy una enamorada y una defensora, vamos, a muerte, de que vuestra historia merece ser contada y que tiene el poder de resonar y de conectarnos con los demás, profundamente, de una manera única. Yo sé que hay mucha gente aquí que me sigue actualmente y que saben y entienden perfectamente el trabajo que hago, pero aquí hay gente que hace mucho, a la que no veo y que quizás se quedaron en esa Carol presentadora, reportera, redactora y que no entiendan, bueno, claro, pues que no entiendo muy bien qué es lo que haces ahora y a qué te dedicas. Bueno, aparte de seguir haciendo trabajos de comunicación, porque al final la comunicación es lo que me gusta y lo que siempre he hecho, digamos que esta nueva patita, esta nueva área, consiste en ayudar a las personas a que den valor a su historia. Y yo les ayudo en ese camino a través de lo que he llamado biografismo. Les ayuda a conectar con sus propios relatos, con sus anécdotas, para que creen un storytelling más humano, más cercano, y que al final, si son emprendedores, que en el 90% de los perfiles lo son, conecten con sus clientes porque sus clientes los elijan por ser quienes son. ¿Y cómo te elijo a ti por ser quien eres? Pues te elijo porque sé cosas de ti que me conectan contigo. Porque al final, y esta es la frase que yo más repito desde que estoy en esto, es nunca sabes con qué parte de tu historia vas a conectar. Entonces, la mayoría de nosotros pensamos que nuestra vida no es importante porque es la nuestra, porque es lo que nos pasa en el día a día, porque nos acostumbramos a ella. Pero si empezamos a darle importancia primero nosotros a lo que hacemos, a todo lo que hemos vivido y a en quien nos hemos convertido, es más fácil que los demás le den esa importancia. Así que al final ese trabajo tiene que empezar desde nosotros, ¿no? Desde el interior. Yo quiero compartir lo que ha sido para mí la experiencia de escribir este libro, cómo surgió y qué ha supuesto para mí, cómo ha sido el proceso, porque en mis planes de 2024, y no veo a Marta, así, ahí está, Marta Larraz es mi mentora actualmente y es quien me acompaña, bueno, pues en la parte más, digamos, estratégica de lo que yo hago. Y cuando empecé a trabajar con ella me pasó un formulario de qué cosas quería hacer en este 2024 y en el listado por ningún lado había que yo quería escribir un libro. No. Lo que pasa es que la vida es eso que sucede mientras tú haces otros planes. Y bueno, y ahí es cuando de repente aparecen dos personas que ahora hablaré de ellas para invitarme a escribir. Lo cierto es que, bueno, cuando te dedicas a la comunicación y eres periodista, no es muy raro que un montón de periodistas escriban sus libros. Al final tú te dedicas a escribir, a redactar para otros. Pero lo cierto es que bueno, que no estaba en mis planes. Sí tienes siempre esa idea de, bueno, algún día escribiré algo. Esto me traslada al recuerdo de cuando yo escribía de pequeña cuentos y se los vendía por 25 pesetas a mi abuela y a mis tías. Algunos de ellos los tiene todavía guardados. Y yo me espanto con las faltas de ortografía, que es que son del terror. Son del terror. Pero al final, oye, esa inquietud de escribir, pues parece que estuvo ahí desde el principio. Lo que pasa es que, claro, esos libros pues eran de cuatro hojas y que si quitamos la portada y la de atrás, pues en fin, no tenían mucho contenido, incluían algún dibujo también. Entonces, pues era poco el libro. Entonces, pues sí, siempre está la inquietud esa y aparte ese como checklist, ¿no?, que tiene todo el mundo de, no, tienes que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y cuando de hecho conté que había escrito un libro, alguien me dijo, te falta plantar el árbol. Y dije, no, ya he plantado varios. En Chile estuve en una actividad de reforestación, así que también planté. Así que, bueno, en definitiva,
Nunca encontraba el momento para escribir, para mí, porque no sabía de qué escribir realmente. Yo hablo, pero ¿y qué cuento, no? Y me parecía un rollo totalmente absoluto escribir sobre biografismo y explicar qué es lo que es y hacer un libro como más técnico, ¿no? Al final yo quería conectar, yo quería tocar corazones, yo quería emocionar. Y el biografismo, un libro sobre el biografismo, eso es infumable, eso no quiero haceros pasar por eso. No quiero, no soy tan mala, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que me quiere, pero no soy tan mala. Así que pensé, bueno, pues ya llegará el momento, la oportunidad de escribir. Y entonces ahí, claro, yo teniendo claro que quiero que todo el mundo cuente su historia, porque sé que es importante, yo te animo a que escribas, a que te dé igual lo que piensen los demás, yo quiero que no tengas vergüenza, yo quiero que no te juzgues, yo quiero que estés súper seguro de ti mismo, pues ahí de repente yo no estaba tan segura. Y de repente me encuentro con que tengo las mismas inseguridades y las mismas dudas que mis clientes, a los que animo a que hablen de ellos y a que se expongan y a que cuenten. Y es como yo, que soy una persona súper desvergonzada, que me pongo delante de una cámara, me das un micro y te lleno un programa de 3 horas sin guión. Pero claro, yo no conozco quiénes son las personas que están al otro lado. Entonces, para mí es una audiencia mucho más difícil esta, de gente que me conoce, que puede tener una idea sobre quién soy, que gente que a lo mejor nunca voy a ver más en mi vida. Entonces, para esto sí como que surgen nervios, ¿no? Inseguridades. La realidad es que gracias a mi trabajo de periodista me ha tocado entrevistar a muchísimas personas de diferentes puestos y cargos, pues desde gerentes generales y CEOs de grandes empresas hasta ministros. Y de tanto entrevistar y de tanto preguntar, al final yo me di cuenta que lo que más le costaba a todas estas personas era contar su parte más personal, ¿no? Tú entrevistabas a un gerente general de una gran empresa y digamos que todo lo que era referente al negocio, ese discurso como que lo tenían muy trillado porque era el que estaban más acostumbrados a dar cifras, datos, cuánto habéis facturado, planes a medio y corto plazo, dónde os veis dentro de 6 años, no sé, esas preguntas las tenían más estudiadas. Pero a mí la manera de conectar con ellos era haciéndoles preguntas como más personales, que a lo mejor luego no van a tener cabida en ese reportaje socioeconómico que yo estaba haciendo, pero me permitía conectar de una manera mucho más cercana y la persona entrevistada se sentía mucho más escuchada y genuinamente interesada, ¿no? Veía que tú estabas interesado realmente por la persona detrás del personaje o la persona detrás del profesional. Y cuando le preguntabas, por ejemplo, a ese cargo tan alto, que si se imaginaba con 5 años llegando a donde había llegado, es como que de repente se hacía un clic y conectaban con ese niño y les cambiaba la cara, porque no se habían hecho esas preguntas, no se habían preguntado ni habían analizado la trayectoria o todo por lo que habían pasado para llegar al punto en el que se encontraban. Y el brillo en los ojos me daba la pista de estas son las preguntas que quiere la persona que le haga. Estas son las personas donde sienten que hay un interés genuino, un cariño, una conexión casi mágica, ¿no? Y yo después de estar tantos años trabajando en agencias de comunicación y medios, donde me di cuenta que no encontraba mi lugar, porque al final el formato pues me parecía frío, competitivo, marketingiano, estresante, lo quieren todo para ayer, y donde vas con tanta rapidez que no te permiten conectar con tus clientes. Es como un número más, una cuenta más, cifras, números, resultados. Y sí, me gusta comunicar, me gusta trabajar en agencias. Yo me he creído las etiquetas de para ser periodista tienes que ser reportera, redactora, presentadora, y si no trabajas de eso, no eres nada. Y el no tener esa trayectoria a lo mejor tan larga de años trabajando en un mismo lugar hizo que sintiera a veces que no lo estaba haciendo bien. Pero no tiré la toalla. Y encontré como la manera de cómo aprovecho todos estos años trabajando en comunicación, donde lo que se me da bien es entrevistar y escuchar, donde se me da bien redactar y escribir, donde puedo buscar y unir un hilo conductor con la historia que me está contando la persona y vivir de ello. Y ahí es como nace el biografismo, donde he conseguido unir mi pasión por comunicar, redactar y escribir con toda la trayectoria que llevo, sin perder esa autoridad, porque cuando decides reinventarte de alguna manera es como, ¿cómo ahora yo demuestro que soy buena en esto que hago si no hay un antecedente previo?
Sí, si voy a trabajar de presentadora, ya han visto trabajos míos antes, pero ¿cómo te convenzo? ¿Cómo te hago creer que soy la persona que debería describir tu historia? Pues bueno, pues ha sido un trabajo de estos últimos años que creo que no lo he hecho mal porque para eso la gente me contrata. Así que estoy muy contenta de poder estar haciendo esto. La realidad, como os decía al comienzo, es que en los planes de 2024 no estaba previsto escribir un libro. Y entonces es ahí donde aparecen Beatriz Martín, que es la señorita que está grabando además este evento. Al final podéis ver, si queréis, la cabeza está ahí, muy atenta registrando todo esto. Y Carlos Ávila, que creo que os ha ido dando la bienvenida a todos según habéis ido llegando. ¿Quiénes son estas dos personas? Bueno, pues estas dos personas son esos regalos que te da la vida a veces y que tengo el gusto de conocer de manera muy personal, porque además he trabajado su historia. Entonces me han permitido que les entreviste, que saque lo mejor de ellos y que dé a conocer quiénes son personalmente, para que profesionalmente lleguen donde sueñen llegar. Y creo que lo están haciendo muy bien. Y me emociona hablar de ellos porque si este libro lo he escrito es gracias a que ellos creyeron en que yo podía escribir un libro. Y no es porque dudara que yo pudiera escribir, sino qué cuento yo, que pueda contar, que sea de interés, que emocione. Y que emocione no como yo aquí en plan Yorica Manteles, que es que no sé si es que me he desayunado. Me he desayunado 1 litro de lágrimas para derramar. No era la idea. Que además me encanta reír, pero es que hoy estamos así. Con tu presentación, Elena, o sea, es que eso ha sido un no parar. El caso es que Carlos y Beatriz me proponen hacer un retiro porque gracias a que trabajo su historia con ellos han dado cuenta de que tienen una gran historia. Esto yo lo sabía de antes, ellos lo han sabido después. Y esto les animó a ellos a incluso escribir su propio libro y crear lo que llaman ellos Universo 33 Formas. Y donde ellos, a través de escribir su propio libro, han desarrollado un método con el que pueden ayudar a otras personas a escribir. Y ellos pensaron, oye, pues Carol, ¿por qué no te vienes, trabajas con nuestro método y escribes tu libro? Porque ellos daban por hecho que yo lo iba a ser capaz de escribir. La realidad es que yo acudí a este retiro con otras personas sin tener ni idea. Pero cuando digo ni idea no es te lo digo, pero realmente no es ni idea de qué escribir. Porque eso, os he dicho, no quería escribir de biografismo, no quería hacer un libro aburrido, no quería eso. Y dije, bueno, yo voy y a ver si me viene la inspiración. La parte buena, además uno de los detalles que igual no es importante para vosotros, pero la gente que me conoce muy bien sabe que tengo un perrete que tiene 16 años ya, Croquet, y me permitían irme a este retiro de 4 días con Croquet. Y dije yo, es que no puedo decir que no, porque lo tengo que llevar. Y en este retiro hacíamos paseos para inspirarnos con la naturaleza, para conectar un poco con nosotros. Y luego, bueno, pues con ciertas dinámicas que desarrollaron Beatriz y Carlos, bueno, pues consiguieron que en un mural fuéramos plasmando lo que llevábamos dentro. Y yo os juro que llevaba cosas que no sabía que me había llevado allí. Yo había hecho la maleta sabiendo qué cosas me iba a llevar según las actividades que nos habían propuesto que íbamos a hacer, pero resulta que yo llevaba dentro un montón de cosas y no lo sabía. Y magistralmente, Carlos y Bea me hicieron que las sacara fuera y que las plasmara en ese mural blanco que yo al principio dije, pero ¿cómo voy a llenar yo todo esto? Oye, en ese mural no quedó ni un hueco. No quedó. Y al principio, porque yo soy muy crítica conmigo misma, a este viaje también me llevé a mi impostora, a mi síndrome del impostor, me la llevé conmigo, no estaba invitada y vino. Y me hacía dudar de todo lo que yo pensaba, me hacía dudar de todo lo que escribía, me hacía dudar de todo lo que yo pensaba. De hecho, en algunos momentos me bloqueé, pero bueno, cuando estás acompañada de las personas indicadas consiguen desbloquearte y hacer que no, oye, Carol, que es por aquí. El caso es que, bueno, desarrollan un método de trabajo que no es que tú te vayas de allí con el libro escrito, no. Yo de allí me fui con 20 y tantas ideas a desarrollar, ya un poco esbozadas, pero yo había llegado sin tener ni una hoja escrita y me fui con 21 ideas desarrolladas. Y bueno, pues luego me invitaron a que en los días posteriores trabajara con esas ideas, las desarrollara y hoy estoy presentando el resultado de ese trabajo que casi apenas ni lo puedo creer.
¿Por qué os cuento el proceso del libro? Porque seguramente yo sé que habrá mucha gente que diga, yo no tengo una historia, yo no tengo que escribir, y mucho menos un libro, que sí que lo tenéis. Lo que pasa es que hay que trabajar en ello. Muchas veces identificar cuál es tu historia, quién has sido tú, te va a invitar a darte cuenta de, oye, pues esto daría para escribir más páginas, ¿no? Y lo más bonito de este proceso para mí ha sido ese, darme cuenta de que me han surgido las mismas dudas de que tienen mis clientes a la hora de trabajar, ¿no? ¿Y quién soy yo? ¿Y a quién le va a importar mi historia? ¿Y quién se va a levantar un domingo para acompañarme aquí? ¿Y quién va a pagar por lo que yo haya escrito? ¿A quién va a darle importancia a mis historias? ¿Quién se va a inspirar, ¿no? con mi vida? Y la verdad que ha sido bonito porque yo siento que ya entiendo los miedos por los que pasan mis clientes, pero vivir este proceso en primera persona me ayuda todavía a entenderlos mucho mejor y a saber acompañarlos, porque yo ya he estado ahí. Yo ya he estado ahí, te voy a acompañar. Así que al final, Siente quién eres es esa invitación a sentiros desde que yo he hecho ese ejercicio de sentirme, de conectar conmigo, de conectar con mi historia, con quién soy, con mis anécdotas. Y como decía Rafa, ¿no? El hecho de haber conectado con mis vivencias la ha hecho conectar con las suyas, y al final esa es la invitación. No es que yo os cuente mi historia porque me sienta más que vosotros o porque sienta que soy más importante, sino que a través de mis recuerdos, porque al final muchos de aquí somos más o menos coetáneos en la edad, y si no somos coetáneos nosotros, lo son nuestros padres, con lo cual hemos tenido mismas vivencias, mismas bandas sonoras, mismos libros, mismas películas, mismos recuerdos, más o menos misma educación. Entonces hay un montón de esos clics con los que yo siempre insisto, nunca sabes con qué parte de tu historia vas a conectar. Y cuando yo he tenido la oportunidad de conectar con mi historia, subiéndome a escenarios a contar, pues ese vídeo que tengo que comparto en mis redes sociales, que está en mi Instagram, donde sí, contaba pinceladas y cositas sobre quién soy, en qué he trabajado, qué he hecho, que además está hecho de una manera muy, muy, muy casera, con los conocimientos de edición que tengo yo. Sí que sentía que después de tener la posibilidad de hacer esa presentación, se acercaba gente a mí y me decían, oye, ¿cómo he conectado con esto que contabas de tu padre? ¿O cómo he conectado con esto que contabas de tu madre? Porque al final es como lo que sucede cuando vemos una película. Cuando vemos una película y nos gusta ver una y otra vez esa película, es porque hemos conectado con el protagonista. Y no porque seamos igual que el protagonista, sino porque sentimos que, en parte en la personalidad, en su actitud, se está comportando como a lo mejor, como lo hubiéramos hecho nosotros o como nos gustaría hacer. Y nos inspira, y nos inspiramos con las historias de los demás, cuando leemos un libro, cuando vamos al cine. Y al final lo que pretendo es que con mi libro, con mi historia, también os inspiréis, pero pensando y basándose en la vuestra, no porque penséis que tiene que ser exactamente igual que la mía, porque al final todos nosotros hemos tenido vidas diferentes y al final lo único que pueden cambiar son los personajes y los escenarios. Pero como al final de lo que hablo son de emociones universales, todos sabemos lo que es la alegría, todos sabemos lo que es la tristeza, todos sabemos lo que es el odio, la rabia, la nostalgia, y vamos a conectar a través de esas emociones. Al final, el principal miedo, el principal bloqueo que tenemos todos es: si a mí no me ha pasado nada importante. Si yo no he hecho nada, claro, como no he ido a la luna, como no he ganado un Oscar, como no me ha tocado la lotería, entonces no tengo nada que contar. No, perdóname, tú eres el resultado de todas las cosas que has vivido, de todos los sitios donde has estado, de todos los viajes que has hecho, de todas las veces que te has caído, de todas las veces que te has levantado. Ese eres tú. Y si no pones en valor todo eso, si no empiezas por ti, ¿cómo pretendes que los demás te den valor? Es imposible. Bienvenidos al show del llanto. Hoy vamos a acompañaros durante unas horas llorando sin parar. Bueno, como decía en el texto de Magdalena, ¿cuántas veces has dejado que la prisa de los otros gobierne tu vida? Y has puesto siempre a los demás en primer lugar. Pues yo soy de las primeras que lo ha hecho eso, muchas veces. Ponerte a contar tu historia es dejar lo demás para centrarte en ti, y no desde el egoísmo, es desde un amor propio de decir, oye, este soy yo con todo lo que he vivido, ¿no? Con todo lo que me ha pasado, y que te conviertas en protagonista de tu vida. Date ese papel protagonista porque te lo mereces. Y no es egoísmo, es un tiempo que todos deberíamos de regalarnos para conocernos más, y esta es la invitación con el libro: regálate ese tiempo.
Y os quiero plantear 2 preguntas que me gustaría que reflexionarais sobre ellas pues, cuando lleguéis a vuestra casa, ¿no? Esta noche cuando os metáis en la cama. ¿Cuándo fue la última vez que te diste el tiempo para recordar tu propia historia? Quiero que la reflexionéis, ¿no? ¿Cuándo te has puesto a analizar todo lo que has hecho, dónde estás y para estar donde estás, todo lo que has tenido que pasar para llegar ahí? Reflexionarla, ¿no? Y la segunda pregunta que os podréis hacer es ¿qué impacto crees que tendría el contarla? Y ya no solamente planteándolo desde el punto de vista de lo quiero contar para inspirar a los demás. Empieza inspirándote tú, con tu propia historia. Ya lo decía Magdalena, si te cuentas tu historia te vas a enamorar. Es que os vais a enamorar. Porque te vas a dar cuenta de lo que has crecido, de lo que has evolucionado, de a dónde has llegado. Pero como siempre lo que hacemos es compararnos con los demás, con otros que a lo mejor no han tenido ni nuestro recorrido ni nuestra historia, pues nos sentimos chiquitos, ¿no? Entonces no, compárate a ti contigo mismo, dónde estabas y dónde estás. Y a lo mejor te das cuenta de que tienes que estar orgullosísimo de ser quien eres. Y ese sentimiento es tan bueno que vais a dormir fenomenal, ya os lo digo. Como decía, contar tu historia no siempre es contársela a los demás, cuéntatela a ti mismo, inspírate. Y otras veces es compartirla con tu familia, con tus amigos, con tu círculo más cercano, ¿no? Incluso para dejar un legado. Hay gente que ha trabajado conmigo su historia, que no tienen ni negocio, ni quieren dar a conocer un servicio y simplemente es que lo quiero dejar de legado para mis hijas. Quiero que sepan quién he sido, lo que he vivido, lo que me ha pasado para que me conozcan un poquito más. Yo sé que en el contexto profesional hablar de tu historia, incluso escribir un libro, pues oye, te sirve para reforzar tu marca personal. Nos ayuda a crear relaciones más significativas con nuestros clientes, a que te elijan te elijo a ti por ser tú. Pero cuando a través de tu historia te muestras vulnerable y cuentas esas partes en las que no te ha salido todo bien, es donde la gente va a conectar muchísimo más contigo. Y es una invitación a hacer esto. Y yo, hablando de invitaciones, quiero invitar aquí a que compartan conmigo 2 personitas que han trabajado conmigo, Natalia del Río y Carlos Ávila, para que me acompañen aquí. Y es aquí donde me convierto en periodista y me olvido del papel de la llorona, que es como se va a llamar esta presentación, para charlar con ellos y que cuenten un poco cuál ha sido su experiencia trabajando conmigo. Pero desde la honestidad, desde el contar el backstage, desde contar, oye, cómo son los entresijos de trabajar tu historia, ¿no? Cómo estaban y dónde sienten que están después, ¿no? Así que, bueno, agradeceros que estéis aquí. Cuando les propuse lo de participar, no hubo que forzarles mucho, también lo digo, o sea, dejar sí. Así que bueno, chicos, vais contestando como queráis. La pregunta va para los 2. ¿Qué descubristeis sobre vosotros mismos haciendo este proceso de trabajar vuestra historia? Y si hubo algún momento en el proceso que os impactara especialmente. Empezar en el orden que queráis. ¿Empiezo yo? Bueno, es que podría decir tantas cosas. Primero, gracias, Carol, por dejarme participar en esto, por dejarme estar en tu vida, porque ahora eso también forma parte de mi biografismo. Así que cuando tengamos que repasar, pues vas a estar ahí, porque antes no estabas. Y, ostras, nos estamos poniendo muy, muy profundos, ¿no? Pero es una de las personas más divertidas que yo he conocido en mi vida. Os aseguro que sí, luego nos reiremos seguro, ¿no? Pero bueno, al cerrar el evento, efectivamente. Mira, me impactaron muchas cosas. Primero lo que decías, el enamorarte de tu historia. Cómo a través de escuchar sobre todo, porque además no solo escribe, es que hace unos audios, que es una cosa increíble, tiene una capacidad comunicativa espectacular. Y además cuando me lo pasó, voy a contar cómo lo sentí. Me voy a enrollar ahora que estoy aquí. Lo sentí de una manera, además era un momento especial porque estaba fuera de casa, estaba en un lugar que era especial para mí y me prometí que lo quería hacer con unos cascos, paseando y dejando a ver qué me llegaba, ¿no? Emocionarte con tu propia historia es una cosa que no estamos acostumbrados. Creo que no le hacemos justicia a esas pequeñas cosas que forman parte de lo que, de lo que al final es eso, tu propia historia, ¿no?
recuerdo muchas cosas muy especiales, porque también estábamos hablando de, bueno, pues personas que ya no están en mi vida físicamente, y cómo te das cuenta de que esas personas han dejado en ti cosas muy bonitas, muy importantes, cuando a veces estamos pensando que quizá no, que igual no impactaron tanto. Y siento que a través de esa historia me di cuenta de que ya llevo un recorrido increíble, de que puedo decir que estoy muy orgulloso de la vida que he vivido, de cómo la he transitado, y fue como un antes y un después, porque me he permitido parar de vez en cuando, hacer una recapitulación de todo eso, y creo que me ha dado mucho impulso para creerme más todo lo que soy capaz de hacer, pero sobre todo lo que soy capaz de sentir. Y creo que me voy a quedar con eso. Te voy a dar las gracias siempre, porque para mí fue muy revelador. Y como decía Rafa, hay gente que se queda, hay gente que está un ratito, y tú te has quedado para siempre. No es que te vayas a quedar, es que yo siento que te quiero en mi vida, porque aparte de todo eso, como profesional, el que lea el libro se va a dar cuenta de que detrás de las palabras hay un corazón con patas, y yo me quedo con eso de la gente, porque es lo que me dijeron que era una debilidad en mí, y ahora lo estoy utilizando como un superpoder. Así que también me ha servido para mandar un poco a tomar por culo un montón de cosas. Sí, es que ya estaba bien lo que te lo tenía que decir. Y para empoderarme, pero de verdad, no la palabra solo, sino el sentir. Por eso creo que invitaros a que os sintáis y que pongáis vuestra historia en el lugar que se merece. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte, Carol, lo primero, darte las gracias por poder compartir aquí lo que yo sentí y lo que he sentido cuando te he conocido, ¿no? Momentos impactantes. El primer momento impactante es esa entrevista donde dices, ¿y ahora qué le cuento? Encima alguien que tampoco nos conocíamos. Y digo, ¿y ahora qué le voy a contar? Bueno, pues, ¿cuántas horas estuvimos? Yo no me acuerdo. O sea, yo recuerdo que aquello era, empezábamos a hablar, a llorar, a reír, era impresionante. La capacidad que tienes de escucha y de hacernos sentir únicos. O sea, mi sensación era ese presente del que hablábamos, ¿no? que ya se ha vuelto pasado. Era espectacular. Era alguien me escucha de verdad, y es que vivimos en un mundo tan rápido y tan lleno de, pues eso, de ruido, ¿no? Que de repente nos parábamos y había alguien que te acogía y te invitaba a desnudarte. Entonces, para mí ese momento fue impresionante. Además, a raíz de ese momento, aunque nosotras no nos habíamos desvirtualizado, es el primer día. Sí. Pero yo siento a Carol como alguien de mi familia, y de hecho tendremos que hacer un biografismo después porque sabes que han pasado muchas cosas. Entonces esto no puede acabar ahí, pero de hecho cuando han ido pasando esas cosas a mí me salía compartirlas contigo. O sea, porque para mí eres pues como una amiga, ¿no? Y comparto con Carlos pues esta parte, ¿no? de primero para mí es honrar tu historia. Porque yo lo que sentía, me ha gustado mucho que tienes una pieza de un puzzle, yo sentía que era un puzzle pero que no cuadraba. O sea, yo tenía una pieza por un lado, otra pieza por otro, otra pieza por otro, y yo decía, jolín, y ahora hago otra pieza más, ¿no? Y otra pieza más, ¿y dónde meto yo en este puzzle? Y de repente, después de esas conversaciones que os digo, que eran impresionantes, pero eran como con una amiga o con un familiar, cuando me lo devuelve, que también para mí fue un momento súper especial, y me acuerdo eso que dije, es que no sé si escucharlo, si no, y me senté, bueno, las lágrimas, pero también soy una persona que sonríe mucho, pero las lágrimas allí brotaron. Y recuerdo, yo soy muy de Disney, esto es, bueno, pues algo que me ha acompañado, Carol lo sabe mucho, y era como ver mi propia peli Disney. Brutal. Y era como todas esas piezas realmente formaban mi película. Y todo tenía un sentido. Así que gracias, porque para mí es arte. Os digo una cosa, porque es que ha sido maravilloso lo que habéis dicho los dos. Hablas del presente, yo he dicho que era el instante, pero presente es el regalo. ¿Os acordáis? Antiguamente, cuando se llevaba un presente al rey, era el regalo. Da igual si le llevaras oro, sedas o lo que fuera. Lo importante es quién te lo traía. Si era un amigo o si era un enemigo,
que te ofrecía para ver qué es lo que querías, ¿no? Presente como regalo, que es lo que tú nos has dado. Y Carlos, ha sido maravilloso. Bueno, tú y yo ya nos conocemos, pero ha sido maravilloso porque tú has hablado del recordar. Y el recordar es volver y cordis, corazón. Volver a pasar por el corazón. O sea, nos habéis hecho los dos volver a pasar por el corazón. Todo ha sido genial, me ha encantado. Bueno, chicos, yo no puedo estar más agradecida por todo lo que habéis compartido. Quizás aquí quisiera ir más a como la parte profesional, en qué os ayuda, ¿no? ¿Cómo creéis que contar vuestra historia os ha ayudado a conectar con otras personas? ¿Cómo os ha ayudado en vuestra parte más profesional? El hecho de compartiros más y demás. ¿De qué manera veis que os han percibido a través de abriros un poquito más? ¡Qué preguntaza! ¡Ostras! En mi caso creo que lo que ha pasado es que la parte profesional y personal se han fusionado. Creo que no puedo hacer lo que hago si no incluyo esa parte, porque para mí el sentir es muy importante. Entonces creo que el atreverme a defenderlo, yo sé que es una palabra defensa, gente dice, no digas defender, lucha, bueno, pues es que yo lo sentía así, ¿no? Es como, creo que el atreverme a mostrarme como soy, ¿no? Y mi trabajo tiene que ver con cómo te sientes, cómo te relacionas contigo. Y creo que es cuando dices que eres ¿no? el ejemplo de lo que tú haces, creo que ahora puedo decir que siento que soy ese ejemplo, entonces creo que lo ven los demás. Y si yo no conecto con esa parte de las personas, creo que mi trabajo se quedaría en lo que hacía antes, que por eso lo abandoné, ¿no? Entonces creo que ha sumado mucho el hecho de que la gente vea verdad en ti. Todos tenemos una verdad, el problema es que muchas veces nos han contado que esa verdad igual no era tan buena, ¿no? Y cuando te lo crees, pues la ocultas, la tapas. Y yo que soy de quitar capas, pues también me las he permitido yo, ¿no? Me las he quitado. Entonces, creo que al final es que la gente vea quién eres y que se acerque y se quede contigo quien se tenga que quedar y que se marche el que se tenga que marchar. Entonces, es maravilloso porque haces una criba natural que no la tienes que hacer tú porque la gente se va y, oye, le dices gracias por haber participado, hasta luego, Mari Carmen. Y creo que es muy liberador porque al final a mí me invita mucho lo que hiciste, ¿no? Esa entrevista. ¡Oh, qué rollo me estoy montando! Pero es que lo estoy disfrutando que te cagas. Pero creo que nos das esa oportunidad de darnos valor y juntar, porque es que yo no concibo mi parte profesional si no le doy valor a través de lo personal. Y es como, Carlos, es por ahí. Y ha sido tremendo porque me ha dado muchísima energía, muchísimas alas. Así que, ostras, pues, ¿qué más puedo pedir, no? Pues yo lo comparto con Carlos, porque es verdad que yo lo que sentía era que quería ser perfecta y quería esa imagen de perfección y sirvo para todo el mundo. Ya, pero claro, es lo que dice, para eso me quedaba con lo que hacía antes, ¿vale? Entonces, claro, de repente vi que no, que Natalia no es perfecta, Natalia es Natalia, con su historia, con sus bagajes, y que eso además hacía atraer a gente que conectaba conmigo, donde yo me sentía súper a gusto. Y los que no, que se fueran. Pero es que hay tanta gente en el mundo que ¿por qué voy a luchar por estar con aquellos que es que no conectamos? Entonces, para mí fue revelador y liberador. Y de hecho, Carol lo ve, el cambio que he ido dando a través de trabajar con ella. Y es que me siento cómoda, me siento en mi propia piel de verdad. Y no con esas máscaras que utilizamos y esos disfraces. Bueno, la tercera pregunta en parte habéis contestado, porque era cómo describiríais la experiencia emocional de revivir y narrar esta historia, pero esto ya me lo habéis contestado y lo habéis explicado perfectísimamente. Entonces diría, ¿qué le dirías a alguien que está dudando en contar su historia? Es que la historia no se la estás contando a los demás, te la estás contando a ti. Entonces creo que es la mejor invitación que puedes hacer, ¿no? Cuéntatela tú. Si el problema es que estamos muy hacia afuera, y hay que estar, porque nos tenemos que conocer a través de estar con los demás, ¿no? Yo también siempre invito a la gente a salir fuera. Pero es que no nos hemos contado la historia, la que nos teníamos que contar. Porque películas nos contamos muchas. Pero historia, la verdadera, la que bueno, hace
honor a ser quien somos con todas nuestras luces y nuestras sombras, ¿verdad? Entonces, no es una invitación a que se las contemos a los demás. Cuéntate tu verdadera historia, siéntela. Así que yo creo que más no se puede decir, ¿no? Otra vez comparto 100% todo contigo. Invitarles, pero porque para mí por lo menos fue una reconciliación con mi propia historia. O sea, porque es eso, yo me sentía como la persona que siempre había hecho 20.000 cosas y que le habían pasado cosas que tenía tapadas, porque yo las tapaba debajo de la alfombra, las metía ahí todas y que no se viesen, ¿no? Y de repente Carol me acompañó a conectarlas con un hilo rojo que me pareció de una manera maestra, ¿no? Como lo hace, y me ayudó primero a reconciliarme a mí y a reconocerme frente a ese espejo, lo que os digo, a quitarme esas máscaras, esos disfraces y decir, esta eres tú. Honralo y a partir de ahí comparte, pero ese punto primero de conectar tú con ello. O sea que somos emprendedores, pero es que además yo creo que es un regalo personal. O sea, yo me lo tomé, yo es verdad que al inicio era, bueno, pues un punto diferencial a nivel de emprendimiento, pero para mí ha sido un regalo como persona. O sea que creo que es para todos. Bueno. Claro. Se desenreda. Dale. La historia es que dicen que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y entonces es muy importante en este regalo porque cuando hablamos de pan es el compartir. Los que somos creyentes, yo soy creyente, no practicante, pero soy creyente, tenemos algo que el pan y el vino es muy importante. La sangre y el cuerpo de Cristo es muy importante. Además, Belén, la ciudad donde nace Jesús, significa casa del pan. Y Jesús nace en un pesebre, que es donde comen los animales. Todos necesitamos de ese alimento tanto físico como espiritual, ¿vale? Entonces los dioses crearon algo maravilloso que era la ambrosía, que era un alimento, que era alimento líquido y sólido y se sacaba de una planta. Entonces el regalo es ese, una ambrosía. Y entonces se la entregas tú a quien quieras en primer lugar. Entonces he hecho una ambrosía de papel. Está en un botecito metida. Ahora es cuando hacemos todos. Oh. Vale. Está hecha. Ya creo que es de las poquitas que voy a poder hacer porque tengo una enfermedad en las manos en las que estoy perdiendo el tacto y no las puedo cerrar. Entonces es de las poquitas. Está hecha con una técnica japonesa que no es el origami, que es la papiroflexia, es el irigami porque tiene cortes con unas tijeritas pequeñitas y luego las he puesto en cristal español y corcho español. Y lo único que tienen de modernidad es que he cambiado la resina por silicona, que era más fácil hacerlo. Y esa eran absolutamente necesarios. Era muy importante porque para que se sepa, quiero decirte que todo tiene un sentido. Muchas gracias. En plan como rollo como en los podios. Eso, claro. El primero tú, después tú y Exacto. Eso es, coge otro. Mira, Sí no que sé se por qué, enrede. pero me va con el look. Te va muy bien. Y aunque no fuera. Faltaría más. Bueno, querida Carlos. Qué bonito. Y ese para... Después de este momento yo... Gracias, Rafa, siempre. Gracias. Voy a decir que Carlos siga acompañándome. Podéis volver. Y voy a pedir que venga la señorita que está registrando aquí todo el tema. Beatriz Martín. Y alguien que me acerque unas cositas que hay por ahí atrás. ¿Por qué quiero que me acompañen? Bueno, pues porque al final la presentación de este libro tiene lugar porque estas dos personas me impulsaron a escribir este libro. Entonces, decía Rafa al principio que es de bien nacidos ser agradecidos, así que qué menos que entregaros, pues nada, muy poquito para todo lo que me entregáis vosotros cada día. Así que bueno, pues quiero tener esta entrega de flores para vosotros. A los hombres nunca les regalan flores, de hecho a los hombres solamente se las regalan el día de su muerte. Entonces pensé, digo, ¿hago un regalo para hombre y otro para mujer? No, flores para él, las flores en vida.
Gracias. Gracias. Y bueno, ya voy terminando, ya es despedida, sí, gracias, sí. Bueno, ya voy terminando. Uy, parece que ya se me ha quitado la llorera, eso es bueno. Llorona, sí. Ponte el micro, habla tú. Yo tengo una buena voz, ¿eh? Ya, pero es para que quede bien registrado en el vídeo. Bueno, simplemente quiero decir algo que creo que falta por decir, y es que a mí, como, bueno, por las primaveras en el pelo que tengo, ¿no? Me gusta leer, me gusta manosear. Comparto contigo, Rafa, el oler, el ver. Yo, de hecho, estaba haciendo así con el libro, pum, 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 para oírlo mientras lo estaba diciendo, ¿no? Pero el olor es el primer sentido que se desarrolla cuando somos gestados, ¿no? Y en el oído quiero decir algo de esta señorita estupendísima, y es que no os perdáis escuchar el libro narrado por Carol Martínez. Es un lujo. Yo he tenido la suerte, bueno, por una pequeña incidencia, me operaron un ojo y en 3 días me lo escuché. De verdad, no se ha dicho, no me podíais decirlo, Carol. Hay que escuchar el libro, además de tocarle, verle, manosearle, subrayarle, etcétera, etcétera. Por favor, escuchar a Carol su historia. Gracias, Carol. Gracias a ti. Bueno, todos los que compréis el libro tenéis esa opción, hay un QR al comienzo para que, oye, pues quien prefiera en vez de leerlo o escucharlo, pues tenéis la opción. Así que va a ser como que os cuente mis cosillas ahí al oído. Así que yo pensaba, si voy a estar todo el rato llorando, qué cansinez. Bueno, como os he dicho ya en varias ocasiones, nunca sabes con qué parte de tu historia vas a conectar. Las personas que, ya hay algunas que han tenido la posibilidad de leer mi libro y incluso de escucharlo, ya me han ido compartiendo puntos de conexión. Y además en diferentes formatos. Unas veces porque hemos trabajado en el mismo sitio, porque hemos desempeñado el mismo cargo, porque hemos viajado al mismo lugar, porque nos ha pasado esa misma experiencia con nuestro padre o con nuestra madre, porque, en fin, infinitas cosas. Nunca sabes con qué parte de tu historia vas a conectar. Pero la realidad es que conectamos a través de la historia. La realidad es que si no compartimos nada sobre nosotros, más allá de nuestro nombre y nuestra profesión, pues no vamos a conseguir nada. Así que la invitación de hoy es esa, a que os sintáis, a que conectéis con vosotros mismos a través de mi historia, porque os aseguro que vais a conectar con vuestros recuerdos y con la vuestra. Y así descubriréis quiénes sois, porque a lo mejor creéis que sabéis quiénes sois y seguramente sois mucho más de lo que pensáis que sois. Quiero terminar, pues como comenzaba al principio, con este texto maravilloso de Magdalena Blesa, para que no se os olvide, ¿no? Y que también sea otra frase que os repitáis antes de meteros en la cama y grabárosla a fuego. Porque no hay como tú nadie en el mundo. Porque en el mundo como tú no hay nadie.